Hola, buenas noches para todos. No hemos finalizado con la pedagogía en Hablemos de Política, pero hoy hagamos un paréntesis porque el tema del día lo amerita. Ha convulsionado la agenda informativa y ha movido el panorama político en el país. Hágase esta pregunta a usted: ¿qué tanto hay que evaluar sobre este tema que cursa de la suspensión temporal del decreto sobre el salario mínimo? Esa pregunta que usted se hace en casa la vamos a trasladar ya en instantes a invitados, pero primero aquí en pantalla. Y tres cifras que nos dan un muy buen contexto. Lo primero, la inflación a noviembre de 2025, 5,30. La inflación, la que se proyecta para el año 2026, del 6,3%. Y tercera cifra, la de productividad 2025, 0,91%. Pues bien, hemos recopilado una serie de opiniones de candidatos a la presidencia de la República, pero también de quienes aspiran al Congreso, en este caso Senado y Cámara de Representantes. Esto es lo que dijeron para Noticias Telemedellín. Le exigimos al gobierno que presente ya las modificaciones al salario mínimo que exige el Consejo de Estado, porque no podemos permitir que la ilusión de miles y millones de colombianos de tener mejores salarios vaya a terminar nula. Claro que entendemos el sufrimiento de muchos y sobre todo pequeños empresarios que hoy se sienten agobiados con las alzas del salario. El gobierno presentó un decreto sin argumentos técnicos bien fundamentados y sin argumentos jurídicos, y se sabía que la decisión del Consejo de Estado iba a ir en contra del nuevo decreto del salario mínimo. Además, todo esto parece más una estrategia del gobierno, que sabía que presentando mal el decreto, posteriormente lo iban a tumbar, y seguramente ahora lo que van a hacer es decir que no los dejan gobernar. Queda claro que en Colombia los pesos y contrapesos de las instituciones siguen funcionando, y también queda claro que al presidente Gustavo Petro le gusta gobernar por decreto, pero que eso en una democracia tiene serios inconvenientes, y esta es una de esas muestras más de esos serios inconvenientes. Lo suspendes porque por ley también se establece la consideración de algunas variables para poder dar este incremento. Una de ellas, y la más importante, es la productividad del país. Dado eso, pues el Consejo de Estado le ha solicitado al gobierno que expida un decreto provisional mientras estudia a fondo cuáles son realmente las consecuencias de este incremento. Más allá de plantear una discusión sobre si es justo o no, es claro que hoy tenemos que estar al lado de los trabajadores, buscar salarios justos, pero cuando se hace esa fijación del salario a través del Estado, se debe establecer un sistema de contramedidas que evite el despido masivo, que evite la pérdida de empleos. Lo que hace el Consejo de Estado es pedirle al gobierno que, si cumplió con los requisitos de revisión de la expedición del mismo decreto, lo que es la inflación anterior, lo que es la afectación del salario a las finanzas del gobierno, y todo esto va a terminar es dándole una oportunidad más al gobierno para hacer populismo. El empresario deberá pagar un salario acorde a la situación del país, y el empleado también, de tal manera que le permita recibir una asignación que le permita tener una calidad de vida por lo menos óptima, pero al mismo tiempo la estabilidad, las finanzas de las empresas y de la macroeconomía del país pues esté saludable, y que no solamente se tome decisiones pensando en criterios quizás no tan técnicos sino políticos. En buena hora el Consejo de Estado le pide al presidente de la República revisar el decreto de salario mínimo excesivo, el 23%, que está ocasionando despidos masivos de muchas empresas, muy contrario a lo que esperaba un decreto de esa naturaleza en época preelectoral, pensando que por eso se podría ganar muchos votos. El extenso documento del Consejo de Estado reposa en su sitio web. Extrajimos esto para compartirlo con ustedes. Para la determinación de dicha cifra, se refiere por supuesto a la del salario mínimo, el Gobierno Nacional deberá atender y aplicar la totalidad de los criterios económicos y constitucionales previstos en el inciso segundo del parágrafo del artículo 8, Ley 278 de 1996, y su respectivo desarrollo jurisprudencial, de la manera establecida en la parte motiva de esta decisión. No es el único de los pronunciamientos. Estaremos muy atentos en Hablemos de Política a determinaciones y reacciones de los candidatos. Son las 7 de la noche, 16 minutos, hacemos una pausa, seguimos con información.